Bienvenidos a un nuevo video. Hoy veremos una línea potente de ataque contra la defensa siciliana, una línea poco explorada en la teoría, lo cual es genial porque te va a ayudar a sorprender y romper la preparación de tu rival. La línea inicia con la jugada E4, es C5, caballo F3, D6. Lo que vamos a ver aplica solo en este orden específico de jugada, que esto abarca muchas de las sicilianas más jugadas al alto nivel, incluso a bajos niveles, a todos los niveles se suele jugar este orden, es el que yo creo que más se suele jugar. Entonces, vamos a ver, la mayoría suele jugar aquí D4 y contra peón por D4 toman D caballo. Por ejemplo, peón por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3 defendiendo E4. Y aquí algunos hacen caballo C6, que sería la clásica. Otros juegan A6, que sería la Najdorf. O E6, que es la Cheveninge. O G6, que sería el dragón clásico. Pero vamos a ver una línea con la que vamos a cubrir todas estas sicilianas de un solo golpe y además es una línea altamente efectiva, empleada por, de hecho, el propio Magnus Carlsen. La ha jugado en repetidas ocasiones con excelentes resultados. La línea inicia con alfil C4 en vez de hacer D4. Una vez que se hace D6, alfil C4. Caballo F6 atacando el peón, caballo C3 defendiendo. Un jugador de Najdorf normalmente aquí haría A6 y aquí hacemos ahora D4. Peón por D4 y aquí viene la primera sorpresa. Dama por D4. ¿Cuál es la idea de dama por D4? Una jugada que se ve un poco rara porque está a tiro de caballo C6, lo cual le gana tiempos a la dama. Pero bueno, la idea es que cuando el caballo llegue a C6, vamos a suponer que sea ahora mismo, nosotros siempre, sea ahora o sea después que vaya el caballo a C6, llevamos la dama a la casilla D3. Siempre el alfil de C1 lo vamos a llevar a la casilla F4, donde va a presionar el peón de D6. Recordemos que el negro lo más probable es que acabe jugando aquí E6. Nosotros siempre vamos a poner el alfil en F4 para presionar D6 y acto seguido nos queremos enrocar en largo para presionar ese peón. De hecho, las negras tienen alto riesgo de perder ese peón bastante pronto. Siempre que nos jueguen B5, sea ahora, o sea más tarde, o sea un poco antes, el alfil suele retirarse a la casilla B3. Y ya estamos listos para presionar ese peón de D6. Entonces, vamos a verlo con otro orden de jugada. Por ejemplo, vamos a suponer después de dama por D4 nos hacen E6. Pues ahora hacemos alfil F4. Y es una jugada que me gusta mucho en esta posición porque invita al negro a cometer el error de jugar E5, que es una jugada que aparentemente gana el alfil. Vamos a verla. E5, hacemos ahora alfil por E5. Y si peón por E5, tenemos ahora alfil por F7. El rey no puede capturar porque ganaríamos inmediatamente la dama. Dama por D8. Entonces, ¿qué pasa? Después de que hacemos el alfil por F7, rey E7 y este jaque es clave. Dama C5 jaque. La dama negra no puede tapar en D6 porque inmediatamente capturamos el alfil de C8 y tras rey por F7 seguiría dama por B7 jaque. Acto seguido nos comemos la torre y esto es un desastre. Entonces, después de dama C5 jaque, debe jugar ahora sí rey por F7, caballo por E5 jaque y haga lo que haga, vamos a jugar dama C4. Vamos a llevar la dama a C4. Vamos a poner una. Por ejemplo, vamos a poner rey E8, por ejemplo. Si rey E8, ahora llevamos la dama a C4 y increíblemente el negro no tiene forma de parar el dama F7 fulminante, ya que si juega dama E7 para evitarlo, perdería el alfil de C8. ¿Qué pasa si contra caballo por E5 las negras intentan buscar a la dama? Por ejemplo, caballo por E5, buscar la dama no, al caballo. Rey E6 atacando el caballo, tocando el caballo un poco. Pues igualmente dama C4 jaque y a rey por caballo ya se ha comido unas cuantas piezas, es cierto, pero el rey está en el medio del tablero.
Ahora vendría torre de 1 amenazando la dama. Y contra algo como alfil de 6, ahora hacemos F4 jaque, rey por F4, E5 jaque descubierta con la dama de C4, rey por E5 y enroque corto, lo cual amenaza muchísimas cosas. Por ejemplo, torre de 5 y a caballo por D5 seguiría dama por D5 mate. O simplemente torre E1 también sería fulminante, la de D a E1. No hay forma de parar tantas amenazas para las negras. Por esa razón, este E5 pierde. E5 pierde. El 5 es un error que podrían cometer muchos jugadores. A mí me lo han hecho en repetidas ocasiones. ¿Y qué pasa si no juegan E5 después del alfil F4? Pues lo que he dicho antes, caballo C6 por ejemplo. Entonces ahora nos quitamos con la dama a D3 y acto seguido enroque largo. Vamos a verlo con otros ejemplos. Vamos a suponer que después de D4, peón por D4, dama por D4. Pero ahora vamos a quitar el A6. Vamos a suponer que el negro, cuando hicimos el alfil, el caballo C3 defendiendo E4, nos jugó E6 y jugamos D4. Entonces, peón por dama por D4, caballo C6, dama D3. Como ya sabemos, A6, pues está claro que alfil F4. Otro detalle, ¿qué podría ocurrir? Si las negras juegan, por ejemplo, E5 en algún momento, vamos a suponer que sea ahora, siempre que las negras jueguen E5, debilitan la casilla D5, y ahora nosotros vamos a luchar por esa casilla. El alfil lo llevaríamos a G5 para en algún momento comer el caballo de F6 y meter un poderoso caballo en D5. Además con un alfil con una grandísima diagonal desde B3 hasta F7. En algunas ocasiones, debo decir también que en algunas ocasiones contra E5 podría ocurrir que haya una jugada como caballo de este de F3 a G5 para buscar entrar en F7. Hay que tener en cuenta esa idea también, dependiendo de la posición. Entonces, después de dama D3, vamos a suponer que las negras jueguen ahora, vamos a poner B5, atacando el alfil. Alfil B3, alfil B7 y por supuesto enroque largo. Completamos ya nuestra idea. Ahora estamos listos para comer en D6. Y vamos a suponer que ahora las negras jueguen B4. Aquí otro de los beneficios grandes de esta variante, al desarrollar tan rápido nuestras piezas, podemos inclusive sacrificar para abrir la posición, ya que estamos listos y el negro tiene el rey en el medio. Ahora seguiría caballo D5, aquí peón por D5 y peón por D5, listo para venir con la torre a E1, la torre de H a E1. Vamos a suponer que el negro haga algo como caballo A7, pues torre jaque en E1, alfil E7, caballo D4 para saltar rápidamente a F5, vamos a poner enroque corto, caballo F5 atacando al alfil de E7 y contra torre E8 rápidamente dama G3 para tocar el peón de G7. Sería mate dama por G7. Y ya es una posición muy, muy difícil para las negras que si juegan ahora G6 seguiría alfil G5, lo cual ya termina de colapsar porque se amenaza caballo por E7, se amenaza inclusive hasta torre por E7, para alfil por F6, no se puede hacer peón por caballo porque seguiría alfil por F6 y mata a la siguiente con dama G7. La posición es caótica para las negras en este momento. Ahora, ¿qué pasa si después de que hacemos caballo D5 nos hacen algo como peón por y nos juegan ahora caballo E7? Pues muy fácil, hacemos alfil jaque en A4 y contra caballo D7 alfil por D6 y esta posición es un desastre ya que está viniendo caballo E5, ya que está viniendo torre E1 y ni siquiera se nota que el negro tiene una pieza de ventaja, es que tiene todas las piezas que no se pueden mover prácticamente. Bien, ¿qué pasaría entonces, volviendo a la posición, qué pasaría si las negras en vez de jugar B5, después de caballo C6, dama D3
eligen jugar, por ejemplo, caballo H5, vamos a suponer, ¿no? Caballo H5 atacando al alfil. Entonces, en este caso, no quitamos el alfil. Tenemos la fuerte jugada G3, manteniendo el alfil para jugar rápidamente en roque largo y crearle problemas al peón de D6. Tarde o temprano, ya en este punto, las negras van a tener que comer el peón, el alfil de F4 y ya veremos lo que ocurre. Por ejemplo, caballo por F4, peón por alfil E7 en roque largo. Las negras enrocan pues torre de H a G1 y ahora estamos listos para un ataque potente en el flanco de rey. Podría ser torre G3 para doblar torre G1 o lo que a mí me gusta más, bueno, dependiendo de lo que haga, que es hacer caballo G5 para pasar la dama por H3 y empezar a crear muchísimos problemas al rey negro. Siempre a los B5, como ya hemos mencionado, siempre a los B5 jugamos el alfil a B3. Recordemos eso, B5, siempre alfil B3, tranquilamente. Ahora bien, vamos a ver qué pasaría si el negro no entra en esta posición, en esta variante, sino que el negro, digamos que cuando hacemos caballo F6, nosotros caballo C3, nos hace ahora, por ejemplo, G6, suponiendo que es un jugador de dragón y quiere tratar de transponer. Bueno, ahora G6 resulta que es un error. Esta jugada ya directamente es un error por la jugada E5 y tras peón por E5, caballo por E5 amenazando F7, E6 evitándolo y dama F3, jugada potente. ¿Qué amenaza dama F3? La idea es que si hace ahora una jugada como alfil G7, ahora le hacemos alfil B5 jaque, por ejemplo, caballo de B a D7. Alfil por D7 no puede comer con caballo porque recibiría el mate en F7 con la dama, ¿verdad? Entonces tiene que comer de alfil. Y simplemente al comer de alfil en D7 le hacemos dama por B7, ganando un sano peón de ventaja y encima seguimos atacando. ¿Qué podrían intentar entonces? En vez de hacer alfil G7 contra dama F3, podrían intentar jugar ahora algo como A6. Pero aquí, como tenemos ya mucho desarrollo, tenemos tres piezas afuera, hacemos ahora D4 abriendo rápidamente. Peón por D4, alfil G5 intermedia, atacando al caballo de F6. Alfil E7 y ahora enroque largo clavando y ponemos todas las piezas en juego. Y contra enroque corto, después de enroque largo, podemos hacer alfil E3 y vamos a recapturar alfil por D4, por ejemplo dama C7, alfil por D4 y tenemos una posición muy fuerte, muy buena. Estamos haciéndole H4 para H5. Esto es un verdadero destrozo. Vamos a ver por último otra forma de jugar de las negras, una última forma. Vamos a suponer que el negro haga contra E4, C5, caballo F3, D6, alfil C4. Vamos a suponer que haga caballo F6. Debo decir que si el negro juega aquí E6 directa, hacemos por supuesto D4 para entrar en nuestro esquema. Peón por y comemos ahora con dama. Acto seguido, qué sé yo, caballo FC, de C6, pues dama de 3. Que si, no sé, A6, pues podríamos hacer alfil F4. Y poquito a poco le vamos dando forma al esquema. Vale, entonces, en vez de E6, contra alfil C4, vamos a suponer que haga caballo F6. Pues hacemos caballo C3, A6 como al principio, D4 y B5. Siempre que nos hagan B5, ojo, siempre que nos hagan B5, si el negro todavía no ha hecho E6, podría existir la posibilidad de jugar alfil D5 en directa. Y este es el caso, alfil D5, que además no podríamos ir a B3 porque nos ganarían pieza con C4, nos atrapan el alfil. Entonces, alfil D5, caballo por D5 y peón por D5. Y aquí la idea simplemente va a ser enrocar en corto y colocar una torre en E1 cuanto antes mejor. ¿Qué nos hacen ahora, por ejemplo, B4? Pues
caballo E4. Que peón por D4 podemos comer con dama o inclusive podemos enrocar primero para llevar rápidamente la torre a E1. Que nos hacen en vez de B4, nos hacen otra como peón por directa, pues aquí como nos toca el caballo, pues dama por, y acto seguido nos enrocamos en corto, torre 1 y tenemos un ataque bastante poderoso. Y bueno, pues nada, el video hasta aquí y no olvides suscribirte, ya sabes, si te ha gustado, darle like también y nos vemos en un próximo video.